Hablamos acerca de dos cualidades, ¿verdad? Sobre la humildad, sobre la mansedumbre. Y quiero que vayamos a una cita en Mateo 11:29. Más adelante vamos a orar. Espero que si trae alguna petición la haya anotado allá. ¿Ya tiene Mateo 11:29? Sí, dice la versión Reina Valera 1960, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es? Manso y humilde de corazón. ¿Y qué nos manda? Aprended de mí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? De eso estuvimos hablando. Déjeme leerle un poquito más desde el verso 28, pero en otra versión. Dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Angustiados y preocupados. ¿Cómo estás viviendo hoy? En estos tiempos hay mucha gente así, ¿no? Angustiados y preocupados. Mucha gente se ha quedado sin empleo. Muchas empresas le están batallando tremendamente para continuar y tienen que despedir personal si quieren sobrevivir. Mucha gente he escuchado que le tiene más miedo, ¿sí?, a quedarse sin trabajo, sin un sustento económico, que a la enfermedad en sí, ¿no? Y la gente así está, viviendo angustiada, preocupada, porque no sabe si el día de mañana tendrá alimento, ¿no? En fin, es una realidad, ¿sí? Y esta promesa que hace aquí nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí y yo los haré descansar, es real también para nuestras vidas. O sea, lo hemos experimentado en casa, ¿sí? Antes de que iniciara todo esto, con mi sueldo, con el sueldo de mi esposa, en sí, apenas estábamos saliendo así, ¿no? Hasta nos hacía falta. Entró todo esto y me rebajaron el 50% del sueldo. Desde mi esposa también dejaron de pagarle algún tiempo. Pero nos siguió alcanzando. ¿Sí? Hoy en este mes, algunos pagos, bueno, no algunos, muchos pagos se reanudan y gracias a Dios se están cubriendo, ¿sí? Las promesas de nuestro Dios, de nuestro Señor para la iglesia son reales, son verdaderas y están vigentes, pero necesitamos creerlas. Por supuesto, hacer todo lo que está de nuestra parte. Y eso implica también sacrificios, cambios, esfuerzo, perseverancia, constancia, ¿sí? Y lo dice ahí enseguida, en el 29, obedezcan
mis mandamientos, ¿sí? Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. ¿Sí? Es el verso que ya habíamos leído en otra versión. ¿Sí? Conmigo podrán descansar. Ahora bien, cuando escuchamos muchas veces, obedezcan mis mandamientos, luego a veces pensamos que es algo muy complicado, ¿no? Y si lo haces en tus fuerzas, si lo quieres hacer por ti mismo, sí, hasta imposible. Pero si lo haces fortaleciéndote en el Señor, descansando en Él, buscándole, ¿sí? Realmente se cumple también esto que dice en el verso 30, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar, ¿sí? Pero en Él, en sus fuerzas, a su manera, no a la mía, ¿sí? Si comparamos la dificultad de cumplir los mandamientos a la manera del Evangelio, a la manera de Jesús, a la manera del nuevo pacto, comparado con el viejo, comparado con la ley de Moisés, pues hay una gran diferencia. Y sí es muy difícil entonces de cumplir, ¿sí? De hecho, nadie la cumplió, solo Él, ¿sí? Porque la ley pues era para poner de manifiesto al pecado, pero con Cristo las cosas son diferentes. Para empezar, hay una nueva naturaleza en ti que te da esa fuerza, ¿sí? Y ese nuevo ser en ti que necesitas para poder obedecer. Amén. Entonces, humilde y manso. Hay otra parte aquí que quiero que pasemos con otro punto muy importante, ¿sí? Vamos a ir a Colosenses 3:12, ¿sí? Y vamos a leer del verso 12 hasta el 15. ¿Ya lo tiene? Colosenses 3:12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues es vivan, sean, ¿sí? No está hablando de que te vas a poner alguna ropa especial, ¿verdad? No, te está diciendo, debes de vivir como lo que eres hoy, un hijo de Dios, ¿sí? Si eres un hijo de Dios, así debemos de vivir. Y aquí empieza a detallar, ¿no? Santos, es decir, apartados, ¿sí? Y amados. ¿Sí crees que eres amado del Señor? Amada del Señor. Eso es muy importante, que eso lo tengas muy, muy firme en tu corazón, en tu mente, que eres amado, que eres amada, ¿sí? De entrañable misericordia, ¿sí? De benignidad, es decir, hay que ser buenos, como podemos serlo, ¿sí? Hay que buscar el bien, hay que hacer el bien, a eso se refiere. De humildad, dice, de mansedumbre,
de paciencia, ¿sí? Y aquí mansedumbre se refiere a que hay que ser amables, hay que ser cordiales, ¿sí? El 13 dice, soportándoos unos a otros, otra vez, ¿verdad? Soportándonos unos a otros y perdonándonos, ¿sí? Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, ¿sí? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿A cuántos Cristo perdonó? ¿Y de qué manera Él te perdonó? Gratis, ¿verdad? Y completamente. No te dijo, pero aquí lo voy a dejar de reserva. No. Fue un perdón completo. ¿Sí? Y luego dice en el 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Esa es la parte que une todo, ¿no? Ese amor que hay en nuestros corazones ya también, ¿sí? Es como el pegamento de todas esas partes, que sin eso no podremos mantenerlo en una sola pieza, ¿sí? El amor. Y el verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, ¿sí? La paz ¿de quién? De Dios, es decir, de Cristo. De hecho, en los textos más antiguos dice de Cristo, ¿sí? Gobierne en vuestros corazones, ¿sí? A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, es decir, en la iglesia, y sed agradecidos, ¿sí? Aquí hay una frase que es con la que inicia este verso 15, que es, y la paz de Dios gobierne. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Qué podemos entender por esto? ¿Sí? Que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Para empezar, ¿qué es la paz? ¿Sí? En Juan 14:27 el Señor dijo a sus discípulos, ¿no? Mi paz, ¿qué? Les dejo, mi paz les doy, ¿sí? Pero no es como la del mundo, ¿no? Es algo, de hecho, difícil de entender. Paz es, pues, que haya relaciones cordiales, ¿verdad? Entre unos y otros, entre pueblos, entre naciones, en la familia. Es también, pues, la ausencia de agresión, ¿sí? Pero es también mucho más que eso, ¿sí? No solamente es la ausencia de agresión, no es solamente es tener una relación cordial, armoniosa, ¿sí? También es orden, ¿sí? Incluso es integridad, ¿sí? Esa palabra tan hebrea tan famosa que yo creo todos hemos escuchado, ¿no? Shalom, ¿sí? Primariamente significa eso, integridad, ¿sí? Entero, terminado, ¿sí? Entonces la paz es algo realmente profundo, algo muy completo, ¿sí? Que si tomamos esto, lo ensamblamos con que gobierne nuestros corazones, y ahora piensa en tu vida, cómo está ahorita funcionando en casa, en el trabajo, con tus amistades, en la iglesia,
¿sí? Tus relaciones interpersonales son armoniosas, todas ellas, o hay alguna que no, o algunas que no. Hay ausencia, ¿sí?, de agresión. Hay orden. Hay integridad. Examínate bien. Es muy importante, porque no es opcional para nosotros, ¿sí? La paz de Dios debe estar gobernando, ¿sí?, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en estos tiempos modernos, yo creo que lo más común que vemos en las noticias es la ausencia de paz, ¿verdad? Violencia por donde sea, por todos los ámbitos, y en las casas, y en las iglesias incluso. ¿Cómo? Pues cuando no hay ese orden, ¿sí?, cuando hay incluso esa ausencia o mejor dicho, cuando hay agresión, a veces verbal, o en la forma de relacionarse, ¿sí? ¿Cómo somos con nuestros hijos, por ejemplo, los padres? Muchas veces cuando menos pensamos ya estamos siendo agresivos con ellos, en la forma de tratarlos, en la forma de disciplinarlos. Cuando el amor debe de ser el vínculo perfecto, ¿verdad? Aún para disciplinar, aún para corregir. ¿Cómo somos esposos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Está gobernando la paz de Dios en nuestra relación? ¿Está gobernando la paz de Dios en la iglesia? En cada una, fíjate bien, de nuestras relaciones debe de estar gobernando. Y yo creo que esto es, o sea, si realmente te pones a reflexionar, ¿sí?, en la realidad de tu situación, vas a encontrar que tienes que hacer ajustes, que tienes que hacer cambios. Y entre más le pienses y te metas, ¿sí?, con Dios al respecto, Él te va a ir mostrando, ¿sí? Por supuesto hay cosas que tú no puedes controlar en las relaciones también, ¿verdad? Pero todo lo que está a tu alcance, ¿sí?, y en tu poder debes de hacerlo. Y en lo que tú no puedes hacer, por supuesto que el Señor te va a ayudar. Y ahí descansas. No te vas a estar angustiando y preocupando por lo que tú no puedes arreglar. Tú ahí descansas. ¿Sí? ¿Cómo está tu relación con Dios también? Mencioné todos los otros ámbitos, pero no mencioné tu relación actual con Dios. ¿Hay paz también ahí? ¿O hay algunas cosas en donde tú tienes rencillas también con Dios porque no estás satisfecho con algo que tú le pediste y no ha llegado o no fue como tú querías? Hay gente que tiene rencilla también con Dios ahorita, porque no ha sido como esperaba, no ha recibido lo que quería, qué sé yo, ¿sí? Examínate bien porque es muy importante, ¿sí?, que vayamos haciendo esos ajustes en nuestra vida, de tal manera que podamos decir más adelante
que la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Imagínate, ¿no? ¿Cuánto no impactaría a nuestra sociedad? ¿Sí? Eso te lleva a ver también con ojos de misericordia las necesidades de los demás, la situación de los demás. Pero empecemos en casa, empecemos en nuestra familia, empecemos con nuestros cercanos, empecemos donde nos movemos, donde estamos, ¿sí? Sé tú un mensajero de paz, ¿sí? Ahí en Efesios capítulo 4, verso 32, vamos a ir terminando ya esta parte. Dice: sed los unos con los otros benignos, ¿sí? Perdonándoos como también Dios os perdonó, ¿sí? Dios se ha mostrado con nosotros benigno, misericordioso y perdonador. ¿No es cierto? Entonces, es perfectamente justo que nosotros también seamos, pues también benignos, ¿verdad? Con nuestros semejantes, perdonadores también, con quien nos ha ofendido, con quien ha pecado contra nosotros, ¿sí? Así como nosotros también hemos errado contra Dios y Él nos perdonó, quien erre contra nosotros, quien falle contra nosotros, quien nos ofenda también, nosotros debemos corresponder como Dios correspondió con nosotros. Esto lo podemos hacer solamente en Cristo, ¿no? Y ya iremos viendo ese proceso a detalle, como les he mencionado en otra ocasión. No tomándoles, dice, en cuenta a los hombres sus pecados, 2 de Corintios 5:19. ¿Sí? Y el acto, pues, de perdonarnos costó a Dios la muerte de su Hijo, ¿sí? Ya les había dicho que es algo costoso. Amén. Bien, entonces con esto estoy cerrando esa parte que inicié en el servicio pasado. Ahora quiero que entremos ya al proceso del perdón, ¿sí? Tal cual, ya más a detalle, ¿sí? Ya habíamos visto que el perdón no es un acto instantáneo, ¿sí? Es algo que requiere tiempo, se sitúa en el tiempo, requiere esfuerzo, ¿sí? Y también les había dicho que es algo más o menos largo, dependiendo de varios factores, desde el tamaño, por decirlo así, de la ofensa, qué tan seria fue la ofensa, ¿sí? Hay un antes, hay un después, hay un durante, ¿sí? El acto de perdonar requiere multitud de condiciones y ellas, pues, necesarias, ¿sí? Requiere, fíjate bien, tiempo y paciencia consigo mismo para empezar, ¿sí? Debes darte tiempo, debes de ser paciente también contigo mismo, ¿sí? Debes de también ser moderado en el deseo de querer ver resultados ya, ¿sí? Muchas veces tú perdonas, hoy por ejemplo, ¿no? Perdonas una ofensa hoy y ya quieres un cambio mañana.
El resultado lleva tiempo, ¿sí? El deseo de ver resultados, de alcanzar resultados, es un proceso, les he dicho muchas veces. Debes de moderarte en ese deseo de querer ver ya el resultado, de la eficiencia, ¿no? De la eficacia, ¿sí? Sí, de alcanzar ya ese efecto por lo que estás haciendo hoy, ¿no? Lleva su tiempo. Y 3, debes de perseverar, ¿sí? En ese deseo de llegar hasta el final en el proceso, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? En este proceso. Muy bien. El primer paso está dado al saber que existe la necesidad imperante de perdonar, ¿sí? Ese es el primer paso. Y le sigue, ¿sí?, un camino que es largo, que es costoso, que es incluso difícil en este proceso. Y es también la no venganza, ¿sí? No venganza. Eso es lo primero que tienes que decidir inmediatamente después de cuando estás convencido de que vas a perdonar, ¿sí? No vengarte. La decisión de no vengarse es el punto de partida de cualquier perdón verdadero, ¿sí? Si tú dices, te perdono, pero mañana le estás haciendo pagar, ¿sí? Mañana te estás vengando porque, no sé, te afectó en algo, pues ya no, realmente no perdonaste, ¿sí? ¿Sí me explico? Si hoy perdonas y al rato le dices, pero me vas a pagar 10 pesos, ¿sí? Porque me costó eso, lo que tú me hiciste. Un ejemplo obviamente ya veremos que hay muchas situaciones que considerar, ¿sí? Un punto necesario en este camino lleno de dificultades del perdón es estar observándose continuamente nuestro interior, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o actos, ¿sí? Como dice ahí en el Salmo 42, verso 5, considerarse a uno mismo, introspección, ¿sí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, eso va a ser parte de nuestro día a día en un proceso de perdón verdadero, ¿sí? Tenemos que estar examinándonos constantemente, ¿sí? Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primera de Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Considerar, mirar, implica pensar, examinar con detalle, con paciencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación? ¿Sí? Cuando tú no perdonas, ¿sí?, siempre te va a parecer esa persona que te agredió como la más perversa, ¿sí?, como la más mala, como la que te arruinó,
Una vez logrado la curación, la sanidad que trae el perdón, puede que la imagen se modifique, ¿sí? Detrás de ese monstruo descubrimos que un ser frágil y débil, como nosotros mismos, un ser que también es capaz de cambiar y de ser mejor como nosotros mismos, está ahí. Eso es considerarte también a ti mismo, ¿sí? Aquel o aquella que se equivocó y te dañó y fue para ti la peor persona, puede ser tú mismo. ¿Tú quieres ser también perdonado? ¿Sí? Entonces, la mejor decisión es decidir perdonar, y empieza por ahí, y decidir no vengarte. Para perdonar a otros es necesario también primero perdonarnos a nosotros mismos. Si tú no te perdonas a ti mismo, difícilmente, o yo diría que realmente no vas a poder completar un proceso de perdón verdadero. Para emprender precisamente esa vía del perdón es importante, ¿sí? También soñar con un mundo mejor, ¿sí? Y hablo también de tu propio mundo, ¿sí? Donde reinen la justicia y la compasión, ¿sí? Son partes importantes en este proceso, la justicia, la compasión, ¿sí? Y nuestra confianza en Dios es muy importante. Perdonar no solo supone librarse del deseo o del peso, mejor dicho, del dolor, ¿sí? Sino también liberar al otro, ¿sí? Al ofensor, del juicio malintencionado y severo que de él nos hemos forjado, ¿sí? El perdón exige vencer miedos a ser humillado otra vez. ¿Sí? ¿Cuántas veces no decimos, no, pero otra vez ya no? Y eso es un miedo que hay en nosotros y que también muchas veces nos impide otorgar un perdón, es más, anticipadamente. ¿Sí? No, pero esto ya no me lo van a volver a hacer, ¿sí? Y estamos a la defensiva. Y en este punto, como cristianos, ¿sí? Porque estamos hablando para cristianos, ¿verdad? Debemos de tener conciencia que el acto de perdonar supera las meras fuerzas humanas, ¿sí? Necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí? Y hay dos errores que debemos de evitar precisamente, ¿sí? Que en un proceso de perdón, ¿sí? Querramos reducir el asunto a algo meramente o puramente humano, ¿sí? Y dos, dejar el asunto exclusivamente en manos de Dios, ¿sí? Que te perdone Dios, Él se encargue, ¿sí? O el tiempo cura todo, ¿no? No, ¿sí? No es un asunto solamente humano, ni es un asunto que puedes dejar solamente en manos de Dios. Es ambas cosas, ¿sí? Implica, ¿sí?, lo humano, pero también lo divino, ¿sí? Porque hay ofensas que sin la ayuda de Dios, simple y sencillamente va a ser imposible para nosotros perdonar.
sanar, liberar al ofensor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Sí? Ambos componentes, el humano y el divino, ¿sí?, tienen que articularse, tienen que estar trabajando juntos, ¿sí?, para llegar con éxito al final, ¿sí?, de este proceso. Perdonar, ya dijimos, que etimológicamente significa dar en plenitud, ¿sí? No es solamente dar, es dar completamente todo lo que sea necesario. ¿Cuánto tuvo que dar Dios para que nosotros fuésemos perdonados? La vida completa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo dio todo. No dio solamente el brazo, ¿sí? No dio solamente el corazón. Se entregó completamente. Consumado es. ¿Sí? Lo dio todo. ¿Sí? Perdonar es dar en plenitud. ¿Sí? Y es una expresión de amor. O sea, es una expresión de amor al extremo. ¿Sí? Por eso necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones, porque es dar amor en extremo. Por eso debes también perdonarte a ti mismo y amarte a ti mismo primero. ¿Sí? Entonces, para realizarse requiere pues fuerzas espirituales que superan las fuerzas humanas. ¿Sí? Voy a entrar al tema de tipos de ofensas para ir terminando esta parte. Vimos en la parte 2 que existen falsos perdones, ¿sí? El domingo pasado fue la parte 3 y ahorita estamos en la parte 4. Bueno, en la parte 2 vimos que hay diferentes tipos, digamos, o falsos perdones, ¿sí? Entonces también hay falsos motivos para perdonar, ¿sí? Entonces tenemos que discernir bien entre qué circunstancias requieren perdón realmente y aquellas que no tienen nada que ver con esta gran práctica espiritual, ¿sí? No queramos todo meter a un proceso del perdón del que estamos hablando, ¿sí? El perdón solo puede practicarse en los casos de ofensas injustificadas, ¿sí? Si tú te robas algo y viene la consecuencia pues eso no requiere perdón, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Sí? El perdón solo puede practicarse en los casos de ofensas injustificadas. El perdón cambia según se trate, fíjate bien, de personas que están cercanas a ti, de gente que son simplemente extraños, ajenos a tu vida, o aquellas que quedaron olvidadas en el pasado, ¿sí? Cambia según se trate de esto. Amén. Vamos a entrar a detalle a cada uno de estos tipos de ofensas porque es necesario que las tengamos muy presentes, pero para que no dejemos tan separado esto, le vamos a dejar aquí y vamos a continuar ya la próxima vez de lleno con estos tipos de ofensas cercanas, ¿sí?, de extraños
o las que están en el pasado, por ahí empolvadas, olvidadas, encerradas en el baúl. Amén. ¿Sí? Entonces ya estamos entrando al detalle de este proceso y de aquí nos vamos a ir 12 pasos. Amén. Vamos a orar. Les voy a invitar que se pongan de pie un momento, por favor. Te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos has concedido, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que sigas siendo con nosotros, como siempre, Señor, ayudándonos, tratándonos con amor, con paciencia. Ayúdanos, Señor, a corresponderte. Ayúdanos, Señor, a tomarte en cuenta en todos nuestros asuntos. Y Padre, te pido especialmente por aquellos que traen un asunto que tienen que perdonar, Señor. Padre Celestial, que seas con ellos y les ayudes en todo este proceso, en todo este camino, bendito Dios. Que les des la luz, la fuerza que necesitan, Señor. Que ese amor que tú has derramado en sus corazones, Señor, sea avivado, Señor. Que avives ese fuego, Señor, para que tengan también, Señor, esas fuerzas necesarias. Bendito Dios, te pedimos por cada familia de esta congregación, por las personas que nos ven, que nos escuchen, Señor, a través de las redes sociales también, Señor. Que tengas misericordia y que nos ayudes, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor, en nuestros trabajos, en el sustento, Señor, que necesitamos día con día. Te pedimos también especialmente por aquellos que se han quedado sin trabajo, Señor, que les proveas, bendito Dios, de un trabajo, que no falte el alimento en nuestras mesas, Señor. Gracias, Padre, porque hemos visto tu mano poderosa a través de todo este tiempo, Señor, de dificultades como nunca las habíamos visto, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por las personas también que han respondido al llamado que hemos hecho, Señor. Padre, gracias por aquellos que han ofrendado, Señor, de su dinero para mantener esta obra, Señor, para pagar los servicios, la renta, Señor, y todos los gastos, Señor, que genera, Padre Celestial, todo esto. Gracias, Señor, porque a través de esa sensibilidad que han tenido, Señor, vamos saliendo, vamos cumpliendo con nuestros compromisos. Y así, Señor, ayúdales, Padre, bendíceles, prospérales, Padre. Pero no solamente a ellos, sino a cada familia, Padre Celestial, de esta congregación. Y de todos los que nos escuchan también, bendito Dios, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.